Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues lo hemos escuchado, denunciaba Pérez de los Cobos la búsqueda permanente por parte de algunos de lacayos, y esta tarde la nueva fiscal general del Estado ha dado buena muestra de ello en sus primeros nombramientos al frente del Ministerio Público. Sí, están buscando lacayos. Había gran expectación, pero pocas sorpresas en este sentido, porque Teresa Peramato ha decidido seguir la línea de sus predecesores en el cargo, ¿no? De Álvaro García Ortiz y de Dolores Delgado. Al frente de la Sala de lo Penal del Supremo ha colocado a Ana García León, que formaba parte del equipo del condenado inhabilitado. En vez de promover a quién, pues a Consuelo Madrigal o a Jaime Moreno, ambos fiscales con una gran trayectoria, tal vez porque lo que no les gustaba es que ambos hubieran formado parte de la investigación del golpe separatista de 2017. Pero es que además, Carlos, tengo que decirte que Peramato ha colocado como fiscal del Supremo a Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz e imputado inicialmente por la revelación de secretos de la pareja de Ayuso. Y este caso es tanto más escandaloso porque resulta que a esta plaza se había presentado también la actual fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que tenía un currículum muy superior. ¿Su problema? Sobre todo que el Tribunal Supremo en la sentencia ratificó todo el comportamiento como un comportamiento ético ejemplar de Almudena Lastra. ¿Eso no ha contado? Y en el caso de Villafañe, pero precisamente en su contra, yo creo. Claro, y en el caso de Villafañe, el hecho de haber estado imputado tampoco ha computado. No, en su contra. Efectivamente, aquí estamos en el mundo al revés, y Almudena Lastra, que hay que recordar que pues fue la que se enfrentó directamente a García Ortiz cuando este dejó ver sus intenciones de filtrar los correos, pues ha sido castigada, ¿no?, de alguna manera en esta pugna por ver quién se hacía con esta plaza. Vamos, que podríamos resumir que si hay una camarilla policial, también hay una camarilla fiscal. Efectivamente. Porque ha ascendido a la camarilla fiscal. Eso es lo que ha sucedido. Por cierto, que publica hasta ahora Miguel Ángel Pérez que Peramato ya sí se niega oficialmente a entregar a Julio Iglesias el contenido de la denuncia por la que se le acusaba de un delito de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores. Dice la Fiscalía General del Estado que no procede acceder a tal solicitud. Eso es lo que le ha respondido de forma oficial y por escrito. Bueno, y además hoy también hay que hablar de la investigación sobre la financiación ilegal del PSOE. Ayer les contamos que la Audiencia Nacional había citado a Víctor de Aldama la próxima semana para que entregase el famoso sobre con cupos de petróleo venezolano que vendría a corroborar el delito. Pero hoy la noticia es que esa declaración se ha suspendido. ¿Por qué? Bueno, pues ahí la cuestión, ¿no? El tribunal se limita a decir que se adopta esta decisión visto el estado de la presente causa, son las palabras textuales, pero lo que parece desprenderse de todo este asunto, Carlos, es que Víctor de Aldama teme por su vida. Claro, se ha filtrado la fecha en la que él tenía que ir a sede judicial a entregar ese sobre tan deseado por muchos, ¿no? Se filtró que iba a ser el próximo día 4, el próximo miércoles. Él, yo creo que no se ha sentido suficientemente protegido y, bueno, pues finalmente se ha suspendido esa declaración, porque hay que recordar que a lo mejor alguien dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No hace falta que piense que le van a hacer algo. Tirotearon su coche, esto hay que recordarlo. No, pero además es que no hace falta que hagan algo contra él, es que bastaría con que hicieran algo contra el sobre. O sea, es que el sobre tiene que ser entregado físicamente. ¿Se le pueden sacar fotografías al sobre? Sí, pero evidentemente tiene que ser evaluado como una prueba. Y para eso hay que ver si tiene autenticidad, si no tiene autenticidad. Si no se consigue entregar, vamos a ponernos en el caso más obvio. Se sabe de dónde va a salir, porque si alguien está siguiendo a Víctor Aldama, va a saber. Y lo sabrá seguro dónde está residiendo. Lo sabemos algunos, como para no saberlo los malos, si quieren saberlo. Bien, se sabe dónde tiene que llegar. Y se sabe a qué hora tiene que llegar. Claro. Hombre, hay ecuaciones un poco más difíciles de esclarecer. Y por lo tanto, al haberse filtrado, que repito, debería investigarse quién lo ha filtrado y con qué fin. Porque al haberse filtrado no solamente se ha puesto en peligro efectivamente la integridad o incluso la vida, vayan ustedes a saber, de Víctor Aldama, sino que se ha puesto en peligro la entrega de esa prueba judicial. Eso es, pero por lo pronto ya tenemos esa suspensión de esa cita que se había fijado, como decimos, para la próxima semana. Veremos a ver si se pospone para cuándo, si se vuelve a filtrar o no, y qué es lo que sucede con la entrega de ese sobre. Mira, lo que ya sabemos es que evidentemente el sobre preocupa mucho. Hombre, eso desde luego. Porque si no, ¿por qué han filtrado la fecha? Bueno, lo que se confirma es algo que ayer ya nos adelantó Teresa Gómez, que es que el caso Plus Ultra, en el que se encuentra imputado el presidente de la compañía y el empresario amigo de Zapatero, Julio Martínez, vuelve a la Audiencia Nacional después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid haya decidido inhibirse. Una decisión que ya nos decía que tranquiliza en cierta medida al expresidente del Gobierno, porque mantiene una gran amistad con José Ramón Navarro, que es expresidente de la Audiencia Nacional y muy bien relacionado con otros magistrados de este órgano. No en vano, parece que
este señor, con el que también habría ido a correr por el Pardo, intercedió en su día para que un juez en nombre de Zapatero, ante un juez en nombre de Zapatero, para interesarse por ver si realmente le estaban investigando con sus vínculos en Venezuela. Entonces, pues ahora él parece que está más tranquilo porque el caso pasa a la Audiencia Nacional. Bueno, ya veremos, lo digo porque efectivamente la carga de información que está apareciendo es brutal. La implicación ya no es solamente de José Luis Rodríguez Zapatero, es de todo el entramado familiar. Hoy tenemos noticia de sus hijas. Claro, efectivamente, o sea, aparecen por todas partes. Yo sinceramente creo y tengo la sensación de que este caso sí puede ser la puntilla para José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, y la última información es la que publica hoy Pelayo Barro en The Objective, con el que hablaremos luego en la tertulia, que dice que la empresa de las hijas de Zapatero, Wodefab, ofrecía acceso a su padre a cambio de una suscripción mensual, es decir, que utilizaban los contactos políticos de su padre como gancho en la captación de clientes. Claro, es muy curioso cómo lo cuenta Pelayo, cómo descubre él todo esto, ¿no? A él se lo ha corroborado una empresa del sector que en su día estaba planificando expandirse por Colombia y por México, y bueno, pues ellos tenían constancia de que allí, pues para hacer negocios tienes que ir de la mano de algún padrino, ¿no?, para prosperar. Bueno, pues uno de los directivos de la firma contactó con un dirigente regional del Partido Socialista y entonces le dijo: oye, ¿por qué no preguntas en la consultora de las hijas de Zapatero? Tiempo después, alguien en nombre ya sí directamente de Wodefab se pone en contacto con esta empresa y les dice que por una suscripción mensual de unos miles de euros podrían tener acceso directo al asesoramiento de Zapatero e incluso a una consultoría ajustada a su caso. O sea que, como bien dices, efectivamente cada vez son más los detalles que vamos conociendo sobre la implicación de Zapatero y de todo su entorno. Claro, que esto de la consultoría y el acceso al padre, vamos a ver, ¿quién pagaría en estos momentos porque las hijas de Zapatero les pusieran en contacto con el padre? ¿Quién pagaría por eso? O sea, ¿qué motivo tiene? ¿Qué, dar una fiesta de cumpleaños o qué? ¿Llevárselo de ronda, no sé, de qué? ¿De llevárselo de copas por las noches, irse al Rocío con él? O sea, si pagas por el acceso a José Luis Rodríguez Zapatero, lo que estás pagando es por el acceso a toda la agenda de contactos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero. Obviamente, es decir, que esto era una lanzadera de tráfico de influencias. Sí o sí, es que no puede haber otra explicación. Si no, ¿quién pagaría por tener un contacto con José Luis Rodríguez Zapatero en estos momentos? Hombre, si tienes mucho insomnio a lo mejor, pero si no... Ya sé que tú no tienes muchas esperanzas puestas en lo que vaya a suceder el lunes, pero hay que recordar que el lunes José Luis Rodríguez Zapatero tiene que comparecer en la comisión de investigación del Senado. Y ojo, porque la que también tendrá que comparecer de nuevo en la Cámara de Alta es la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, después de que ayer conociéramos ese nuevo informe de la UCO que desvela que borró sus dispositivos antes de que registraran su casa y que además, en el presunto amaño de contratos y en la contratación de Jessica, también estaría implicada en la trama mascarillas. La aludida, por cierto, ha emitido hoy un comunicado negándolo todo. Dice que lo que dice la UCO que es todo falso, que ella no borró nada, que ella no tiene nada que ver con la trama mascarillas, pero en el Partido Popular no la creen y de ahí que la hayan llamado a declarar, la hayan citado en esa comisión de investigación del Senado. Alicia García. Bueno, vamos a escucharla y lo comentamos. Vamos a escuchar lo que decía Alicia García. Pardo de Vera era la mano derecha de Ábalos y además intermediaria clave en la interlocución con Cerdán. Y además también hemos sabido que Pardo de Vera hizo un fiscal general, que borró mensajes y documentación clave para la investigación. Y por eso Pardo de Vera pues tendrá que volver a la comisión de investigación y explicar qué ha borrado, cuándo lo ha borrado, por qué lo ha borrado. Entonces me hace gracia la diatriba en la que nos están metiendo, que dice, no, la UCO dice que sí, yo digo que no. Ya está. Empate, X en el Molinón. Pues no, evidentemente no. Vamos a ver, cuando se actúa como policía judicial, la labor de investigación que desarrolla la policía judicial correspondiente, ya sea Policía Nacional, ya sea Guardia Civil, se puede utilizar cualquier cuerpo policial, cobra el testimonio y cobra el blindaje y la fortaleza de un testimonio protegido, un testimonio que tiene superioridad con respecto al resto de testimonios. Esta historia de, no, pero ha dicho Pardo de Vera que no, y... Es que parece que lo equiparan a lo que opina un partido político. Sí, es que esto es una autoridad. O sea, la UCO lo ha investigado y la UCO, en base a esos indicios, considera que, y saca esa conclusión. Y la conclusión es que Pardo de Vera borró el móvil. La conclusión es que Pardo de Vera tenía toda la conexión con Ábalos. La conclusión es que Pardo de Vera tenía toda la conexión con la trama de mascarillas, por cierto, y no solamente Pardo de Vera. Es que por debajo suyo el director de Recursos Humanos, Misó Miranda, también aparece implicado en la trama. Y Misó Miranda, para que la gente no se pierda, es casualmente esa persona que tenía toda la información sobre 785 enchufados para los que no había cobertura presupuestaria en Adif. Voy a repetir la cifra, 785 enchufados, noticia que dimos en Libertad Digital, con el cruce de mails en los cuales se veía que efectivamente estaban hablando de un colectivo de casi 800 enchufados. ¿Y qué hizo Misó Miranda?
nada. ¿Por qué? Porque estaban todos metidos en la misma organización. Lo pueden leer nuestros oyentes en Libertad Digital. Por cierto, que también tendrá que pasar por el Senado, en este caso en la comisión del caso Koldo, la vicepresidenta María Jesús Montero, que está literalmente rodeada, la comisión de la SEPI. De hecho, ayer les contábamos que, según El Español, otro de sus hombres de confianza, en este caso el responsable de los inmuebles del Estado, negoció con Aldama la venta de edificios públicos a la trama de José Luis Ábalos e hizo favores también al constructor imputado, a José Ruz, tras la intermediación de Koldo. Como digo yo, es que María Jesús Montero ya está rodeada, o sea, es que todos sus hombres de confianza están metidos de una u otra forma en la trama, ¿no? Pues es que, vamos a ver, la UCO hace ya muchísimo tiempo que denominó a todo esto organización criminal. Pues imagínense por qué es. O sea, una organización criminal no deja cabos sueltos. O sea, ¿estaba al cabo de la calle María Jesús Montero? Pues obviamente que sí. O sea, pero es que esta historia, vamos a ver, que es que ha aparecido ya José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, aparecen compras por parte de Fernando Grande Marlaska, mediaciones en reuniones de Teresa Rivera, de Reyes Maroto, los hombres de confianza que utilizaban eran los de María Jesús Montero. O sea, ¿pero qué nos están contando, y ya por Torres, Dios? Armengol, si es que si nos en la ponemos cita así... con Delcy Rodríguez, cuando venía para hacer negocios y tenía una agenda preparada con los 22 ministros. Con todos los M, decía, claro, pero todos los, incluido el de Sanidad. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, pues evidentemente estaba el gobierno en pleno, el gobierno más el partido, porque la primera invitación a Delcy Rodríguez, que no se nos olvide, fue realizada, creo que fue en diciembre del 18 o en enero del 19, no recuerdo ahora cuál de los dos meses. En el 19 En enero del 19. Una carta... No, bueno, la carta esa yo creo que es de finales del 19. Es justo antes de que venga Delcy a España. La del Partido Socialista, dices. No, fue de enero del 19 porque de hecho alude a la formación de gobierno con Podemos que todavía no estaba. Pero vamos, en esa carta, José Luis Ábalos, que la manda a nombre de secretario de organización del Partido Socialista, invita a Delcy Rodríguez a que venga. Es decir, que estaba el gobierno más todo el partido. ¿Por qué? Porque es la vía de financiación. Vamos a dejarnos de historias, que de hecho eso es lo que se está investigando en la pieza famosa secreta de Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Esa es la historia. Bueno, mientras tanto, hoy se sigue hablando del regreso del rey emérito a España, un melón que ayer abrió Alberto Núñez Feijóo. Moncloa pasó la pelota al rey Felipe VI. La Casa Real dijo que era una decisión que dependía del propio rey Juan Carlos, pero hoy ha advertido de algo que puede parecer una obviedad, pero que es necesario recordar. Si quiere volver a vivir en España, lo primero que tiene que hacer es trasladar a nuestro país su domicilio fiscal con todo lo que esto supone. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Haciendo Gesta, en declaraciones a Es Noticia. Y quizá la Casa Real lo que hace es poner el foco en el problema, ¿no? que es la fiscalidad, y son los problemas que quizá podría tener si vuelve y ya aclara su residencia fiscal en España, ¿no? Porque entonces tendría que tributar en el impuesto de la renta por todos sus ingresos, tanto los que tenga en España como fuera, por el impuesto de patrimonio, y quizá lo más reseñable es que tendría que presentar declaración de bienes en el extranjero. Bueno, María Jesús Montero ha dicho que como ministra de Hacienda no puede estar más de acuerdo con la advertencia de la Casa Real, pero por lo demás no ve ningún problema. Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real. Pero aquí la pregunta es, ¿qué ha pretendido el señor Feijóo? ¿Por qué el señor Feijóo mete siempre la pata incorporando a nuestras instituciones, en este caso a la jefatura del Estado, a unas polémicas que son inventadas? Como hablemos de polémicas inventadas, los del Francomodín, Dios bendito, Dios bendito. Y los de Reventemos. Ahora vamos a desclasificar los papeles del 23F, que tenemos un casillo de corrupción, un casito pequeñito en la cúpula policial. Pero de todas formas, al margen ya de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, dejémonos de historias. Si en España vuelve o no vuelve, será decisión suya. Evidentemente el resto tendrá algo que decir, y vamos a dejarnos de historias. El factor fiscal, claro que es importante. ¿Por qué? Porque por mucho que determinadas causas se hayan cerrado judicialmente contra Juan Carlos I, Juan Carlos I tiene un patrimonio fuera. Si está en Emiratos Árabes, como no existe el impuesto de la renta, no tiene que dar ni media explicación, no solamente en el hecho de pagar el impuesto, sino que no tiene que declarar de dónde proceden los ingresos. Si viene a España tendría que declararlo, y esto puede generar un problema. Y evidentemente aquí lo importante es proteger la institución monárquica, no proteger a la figura de Juan Carlos I. Pero dicho eso, imaginémonos que decidiera volver. Si vuelve, sabe que vuelve a un entramado o vuelve a un entorno en el cual el Partido Socialista va a estar azuzando a sus propios socios, y sus socios además no necesitan ningún tipo de ánimo para hacerlo, en el cual van a estar intentando contaminar permanentemente con acusaciones contra Juan Carlos a la institución
monárquica, es decir, a Felipe VI. Esta es la historia. Es decir, el Partido Socialista evidentemente está preparando aquí una trampa y lo que quiere es generar un clima en el cual todos los escándalos de Juan Carlos I le acaben afectando al rey actual. Esa es la trampa que tiene el Partido Socialista. Entonces, debate o no debate, lo que debería hacer el Partido Socialista es dejar de generar un clima en el que evidentemente está intentando alterar nuestra transición, nuestro sistema constitucional y nuestro eje de monarquía parlamentaria. Bueno, hablando del Partido Socialista, en las últimas horas, Carlos, se ha hablado mucho de si Salvador Illa va a ir a elecciones también en Cataluña en caso de que Junqueras le vete los presupuestos e incluso de que, llegado a ese extremo, Pedro Sánchez pueda adelantar también las generales. Por ahora, sin embargo, a la presidenta Montero, a la que escuchábamos hace unos minutos, le da la risa. No. Definitivamente no, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto, hasta el último balón, para conseguir el apoyo de los grupos políticos. En todo caso, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro. Se va a agotar la legislatura. Lo que pasa que, bueno, en el Partido Socialista, como hoy dicen blanco, mañana negro y les da igual, pues uno ya nunca sabe a qué atenerse, ¿no? Oye, pero hoy estamos a 27 de febrero, sí, ¿verdad? Vale, no, lo digo porque la Constitución dice que los presupuestos se tendrían que haber presentado antes de acabar septiembre del año pasado. Y estamos a 27 de febrero y le entra la risa. Sí, sí, pero dicen que los van a presentar, hombre, da igual el cuándo, pero importante es que lo van a presentar. ¿Cuándo si lo dice la Constitución? Pero ¿desde cuándo a este gobierno y a este Partido Socialista le ha importado lo que diga la Constitución? En fin, bueno, vamos a terminar en el exterior con una noticia de última hora y otras dos de largo alcance. La última hora nos lleva hasta Milán, donde esta tarde se ha producido un accidente de tranvía que deja ya 2 muertos y 39 heridos. La causa, según las primeras investigaciones, exceso de velocidad. Pero les decía que también teníamos que darles 2 noticias de gran alcance. La primera, atención, porque Donald Trump acaba de anunciar que Estados Unidos va a iniciar una toma amistosa y controlada, dice, de Cuba, de la que asegura que es una nación fallida. Dice que el propio gobierno cubano les ha pedido ayuda porque no tienen petróleo y no tienen comida y que Marco Rubio, el secretario de Estado, se está ocupando de ello al más alto nivel. Veremos a ver qué pasos se dan en este sentido. Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar una guerra en Oriente Medio siguen encalladas, el nuevo ultimátum del presidente americano, antes de iniciar una incursión militar, a lo que el régimen iraní ha respondido hoy con amenazas de represalias como ataques a bases estadounidenses, a Israel o incluso el cierre del estrecho de Hormuz. Estados Unidos ya ha advertido a todos los trabajadores no esenciales de su embajada en Jerusalén que abandonen territorio israelí ante esta peligrosa encrucijada, y China ha hecho lo propio con sus ciudadanos en Irán. A la tertulia.